una clara cultura machista, ¿no? Que se expresa de manera sistemática, y hay una parte que lo dice muy bien la sentencia, en donde establece que durante todas estas violaciones, la verdad es que son terribles, desde tocamientos, desde violaciones a las mujeres, agresiones sexuales de la más baja posibilidad humana que se puedan imaginar que sufrieron, todas ellas. Además, algunas con hijos, con esposos, viendo cómo eran abusadas por estos policías que pues, desde luego no actuaron de manera diligente y con la inmediatez con las que se supone se debe de actuar. Recordemos que las policías están para prevenir delitos, para prevenir infracciones administrativas. Cuando estas se cometen, pues sí se tiene la facultad de proceder a una detención, pero siempre con un uso proporcional de la fuerza pública, sin incurrir, por supuesto, en violaciones a derechos humanos, ¿no? Es una obviedad, pero al final de cuentas, pues aquí se hizo todo lo opuesto. Todo lo que no les permitía la ley, todo lo que no les facultaba la ley, pues lo hicieron estos policías. Y la parte que me parece, ya para cerrar esta idea, la parte que me parece muy interesante de comentar es las expresiones, las ofensas, la violencia verbal que los policías, el personal médico, los ministerios públicos ejercieron en contra de las mujeres. Y aquí me voy a detener a leer una parte de las conclusiones de la Corte, en donde se dice que todas estas, dice, si bien se concluyó que el conjunto de agresiones cometidas por policías en contra de las 11 mujeres constituyeron tortura y violencia sexual. Fíjense, esta parte es muy interesante, muy importante. La Corte Interamericana estimó pertinente realizar algunas consideraciones adicionales sobre la violencia verbal y estereotipada a la que fueron sometidas en el marco de estos hechos, debido a la naturaleza de dichas expresiones, su carácter repetitivo y consistente en todos los casos y la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Estado al respecto. La Corte destacó la gravedad de la violencia verbal y psicológica a la que también fueron reiteradamente sometidas por medio de insultos, amenazas con connotaciones altamente sexuales, lo que les decía yo, machistas, discriminatorias y en algunos casos misóginas. En este caso, las formas altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas con palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimiento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticación, es, dice la Corte, evidencia de estereotipos profundamente machistas. Ojo, 2006, vamos todavía a 2020. Piensen ustedes si esto se ha atendido, se ha disminuido, se ha erradicado, ¿no? Todas estas alusiones que, pues, de alguna manera, dice la Corte, buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir de estos roles para manifestar, lo que les decía, el derecho a la reunión, a la manifestación, a protestar, estudiar o documentar lo que estaba pasando en este movimiento en Texcoco y San Salvador Atenca, es decir, que su simple presencia y actuación en la esfera pública, su simple actuación y presencia en la esfera pública era motivo suficiente para castigarlas con distintas formas de abuso. Sigue diciendo la Corte que la violencia estereotipada por parte de los policías, la Corte señala las respuestas también estereotipadas que dieron, fíjense, las más altas autoridades del gobierno del Estado donde habían ocurrido los hechos. Se observó que después de la violencia sufrida a manos de los elementos policiales, fíjense, la credibilidad de las víctimas fue puesta en duda y fueron estigmatizadas públicamente como guerrilleras, nada menos que por el gobernador, el secretario general del gobierno del Estado de México y el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal. Ya casi termino de esta parte que me parece muy importante de la sentencia.
Dice, asimismo, se estableció que la violencia sexual fue utilizada por parte de agentes estatales como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder, pues instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispensar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. Esta parte de la sentencia quise destacarla, desde luego pueden profundizar en todas las demás violaciones a los otros derechos, por supuesto, igual de importantes, las violaciones a la libertad personal, libertad, la integridad, la vida privada, la prohibición de tortura, adecuada defensa, garantías judiciales, protección judicial, pero esta parte creo que es digna de rescatarse de la sentencia porque prevé dos aspectos que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, que tienen que ver con los efectos de una sentencia por un tribunal de última instancia. Estamos hablando de la Corte Interamericana, es última instancia en materia de derechos humanos. Aun cuando se tenga en sede doméstica, en sede nacional, un asunto en el que se resuelve por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si aún esa sentencia pudiera resultar violatoria de derechos humanos, para la Corte Interamericana eso no es autoridad, eso es un simple hecho. Y hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana que le llaman los hechos del Estado. Son hechos nada más, y lo digo que es importante porque estamos hablando de, insisto, un órgano de última instancia en materia de derechos humanos, y el efecto de sus sentencias en ejercicio de la competencia contenciosa tiene dos vertientes. Lo que se conoce como cosa juzgada, es decir, los hechos constituyen ya esta sentencia una norma individualizada para el caso en concreto que reconoce violaciones, reconoce derechos, impone obligaciones, impone reparaciones, responsabiliza al Estado por cuanto al hecho en materia de juicio. Pero también el otro efecto que tiene es el efecto de cosa interpretada, que es lo que conocemos como jurisprudencia. Este caso, ustedes saben muy bien, por sí solo, único precedente, constituye jurisprudencia convencional obligatoria para el Estado mexicano. La Corte ya lo reconoció, aunque no lo hubiera reconocido, la realidad es que es obligatoria. Desde que se reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, se reconoce también la obligatoriedad de la jurisprudencia. Entonces, esta cosa interpretada referida a esto que acabamos de comentar, me parece que es de suma importancia por las consecuencias que tiene, no nada más en este caso. Yo hace ratito iniciaba diciéndoles, bueno, esto es un caso muy lamentable, muy grave de violación, muy importante a los derechos más básicos de la persona humana, que se agudizan en el caso de las mujeres por toda la carga histórica que se tiene de discriminación y de negarles como sociedad, como autoridad, pues, los derechos que la Constitución dice que tiene por igual junto con los hombres. Y digo esto porque desde 2006 a la fecha, pues nada más ustedes hagan un recuento de lo que ha pasado en materia de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza policial, tanto en contra de mujeres como de personas en general. Muchas de estas mujeres, en el caso de Atenco, iban a ejercer una actividad periodística de este movimiento, de esta manifestación, y ustedes saben muy bien lo que ha pasado en materia periodística. México no es precisamente el lugar más idóneo para realizar esta importantísima labor para la democracia. Es más, aquí hago un paréntesis, gracias al periodismo tenemos democracia. Así fue como se propagaron las ideas de los padres fundadores de la Constitución norteamericana, de Madison, Hamilton y Jay, a través del ejercicio periodístico. Léanse nada más el Federalista, y es un claro ejemplo de la importancia que ha tenido el periodismo para la democracia. La democracia se la debemos al periodismo, y sin embargo le estamos pagando con inseguridad,
con muertes violentas, con actos de represión, actos de censura y todo lo que ustedes conocen que pasa todos los años. Caso de Ayotzinapa, ¿qué decir? Vuelvo al tema ya del uso excesivo de la fuerza policial. Los feminicidios, bueno, fueron motivo de recientes protestas. Y por eso decía que se han creado instancias, instituciones, se han hecho cosas, se han metido sentencias como esta, 2006, 2018. ¿Vamos a estar mejor en 10 años, en 5 años, en 20 años? ¿O vamos a seguir viviendo esta violación sistemática de derechos fundamentales con esta carga excesiva de machismo en el despliegue de las autoridades, del ejercicio de la fuerza, del ejercicio de la autoridad, del ejercicio o el cumplimiento de tareas asignadas a los poderes del Estado? Digo, aquí en el tema de los feminicidios, la realidad es que lastimosamente tengo que decir que Morelos está, si no es en el primer lugar, en los primeros lugares de este fenómeno tan abominable. La seguridad pública, qué decir de la militarización del país, ayuda a la militarización del país que es posterior a esta sentencia, ayuda en algo para poder de alguna manera evitar que esto se vuelva a repetir. Yo tengo mis dudas. La verdad es que si ustedes analizan el decreto que expidió el presidente de la República, pues no cumple con los estándares internacionales que ha emitido precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente por cuanto hace al tema de proporcionalidad. La temporalidad nada más se funda en una reforma constitucional a nivel federal, pero carece, es un acto subordinado a la Constitución, por tanto le aplican todas las garantías que prevé el Código Supremo. Una de ellas, motivación y fundamentación. La motivación de ese decreto de militarización del país, de uso temporal de las fuerzas para tareas de seguridad, la realidad es que deja mucho que decir. Y bien, al final de cuentas, todo esto, todas estas cosas que están pasando, lo que generan son abusos. No somos el único país, me queda claro. Recientemente en Estados Unidos han tenido también movimientos que tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza. Recordarán ustedes el caso de George Floyd. Pero bueno, para ir cerrando el tema, yo sí, siempre que hablo de cuestiones relacionadas con uso o con tareas de seguridad, siempre sugiero y digo una frase. Un teléfono puede salvar una vida o muchas. Grabar el despliegue de una tarea de seguridad, de un operativo, muchas veces puede inhibir un abuso, un exceso, o de alguna manera puede permitir fiscalizar, exigir una rendición de cuentas hacia las autoridades o documentar una violación a derechos humanos. En el caso, por ejemplo, decía hace ratito de George Floyd, ese caso se supo gracias a un teléfono, ¿sí? Gracias a cámaras de videovigilancia. Pero no es porque haya pasado ese caso de manera aislada nada más, como tampoco pasa el caso de las mujeres de Atenco, de estas 11 mujeres nada más. Deben existir un sinfín, un sinnúmero de abusos policiales, militares, en tareas de seguridad, en tareas de combate a la delincuencia, en todo esto que está a cargo del Estado, en donde pues la realidad es que pues es una violación sistemática a derechos fundamentales, y por eso es que yo siempre digo, un teléfono puede ayudar, puede salvar una vida, y siempre se me cuestiona, específicamente cuando lo digo frente a autoridades policiales, me dicen, es que no pueden grabarnos, no pueden de alguna manera documentar vía captación de audio y video lo que se hace en un operativo, ¿no? Y la respuesta es claro que se puede. Los particulares podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. Tenemos un derecho a la información, y la captación de audio y video se convierte finalmente en el ejercicio de ese derecho, en el poder documentar información de algo que puede o es cosa pública. Las tareas de seguridad son cosa pública y por eso tenemos el derecho a documentarlos, porque me han preguntado también, ¿y cuál es el fundamento? Bueno, no lo necesitamos porque no está prohibido, pero si lo quieren, lo tienen en el texto constitucional, derecho a la información, y ya nada más para el correlativo que ahí sí no tienen derecho, porque también es frecuente que las corporaciones policiales graban a los particulares. Y ahí sí, si no se tiene una ley que lo permita, pues no se puede. El artículo 16 constitucional es un acto de molestia. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, bienes, posiciones o derechos si no es mediante el mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si no lo tienen en ley, no lo pueden hacer.
Ya, y sin dejar de mencionar que muchas veces son teléfonos no oficiales, son privados, entonces peor tantito, ¿no? Entonces, última reflexión, llamar a todas y todos ustedes. A mí siempre me preguntan que si yo respeto a las mujeres, que si yo puedo ser un ejemplo de respeto a las mujeres, que si no soy machista. La realidad es que pues, aquel que lo sostenga miente. La realidad es que todos tenemos una educación, una formación, una historia cargadamente con contenidos machistas. Sin embargo, lo que sí podemos hacer todas y todos desde los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, y regreso a todas las posibles formas de violencias civil, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo laboral, como jefe, como compañero de trabajo, en lo político, en el tema religioso, en la salud, por cuanto al respeto, a la integridad, a la sexualidad, a la vida. En fin, en todo esto lo vivimos todos como personas, seamos hombres, seamos mujeres, seamos autoridad, seamos particulares, lo vivimos todo el tiempo y siempre, todos los días, todas las horas tenemos la gran oportunidad de hacer o dejar de hacer algo en todos estos aspectos de nuestras vidas para ir avanzando poco a poco hasta alcanzar esa igualdad sustancial, para que esta igualdad sustancial no deje lo que decía inicialmente, no quede en una simple declaración retórica que todos los políticos dicen que respetan, y que en la realidad pues tenemos casos como todos los días es una oportunidad para ser mejores, y yo los invito a que este pensamiento lo reflexionen y en la medida de lo que sea posible desde sus distintas trincheras traten de implementarlo, porque todos tenemos, en términos de la Comisión Americana de Derechos Humanos, deberes para con los demás, con la sociedad y para con la humanidad. El tema de la igualdad, de la no discriminación, es un tema de humanidad. Y si no nos involucramos todos, por más que le exijamos a las autoridades, pues esto no va a cambiar. Hasta aquí dejo esta charla, esta reflexión sobre esta sentencia, desde luego con el ánimo de provocarlos y que la consulten y profundicen en el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intervención, y abriría un espacio, si me lo permite, para que las personas que tengan alguna duda o algún comentario respecto a los temas correspondientes a esta sentencia pudieran expresarlo. Ponemos a la disposición de las y los participantes que si tuvieran alguna duda pueden escribirla en el chat para compartirla con nuestro invitado, o bien también pueden solicitar la palabra y activarles el micrófono. Les pediría amablemente que utilicen estas vías para que podamos aclarar alguna duda o comentario que tuvieran al respecto. ¿Alguna duda, algún comentario de quienes nos han estado escuchando? Hacen comentarios respecto a la participación, todo el tema excelente, gracias al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Es un comentario de Abigail Pérez Salgado. Muchas gracias, Abigail. ¿Alguien más que tuviera alguna duda, alguna inquietud referente a lo que hoy el maestro Israel nos compartió? Muy buenos días. Les mando un saludo desde Cuernavaca, Morelos, un saludo al presidente de la comisión, que ahorita fungimos como compañeros de trabajo. Él es mi jefe y yo trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y quiero comentar al público que observa que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en esta brillante exposición que hace de esta sentencia, lo ha demostrado en el ejercicio constitucional de las actuaciones que ha desempeñado, esta perspectiva que él tiene de política pública, de defensa y de estos grupos vulnerables. Es importante ver que lo que aquí expone el presidente se ha vuelto política pública en todas las recomendaciones
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ustedes lo han visto en Chiapas, ha sido un ejemplo a seguir las resoluciones de Morelos, por lo innovadora en los estudios que se han hecho en las resoluciones de Morelos y los alcances políticos, en los cuales se ha demostrado una seriedad en el criterio y sobre todo una concordancia entre la actuación del servidor público y el discurso. Entonces yo creo que es muy importante que se den estos análisis de sentencias. Felicito al presidente, la verdad no había compartido este tipo de eventos con él a través de Zoom. La verdad espero que ustedes hayan valorado muchísimo esta explicación que da el presidente de la resolución, y le mando un gran abrazo al presidente y a todos los compañeros de Chiapas que nos están viendo. Muchas gracias. Felicidades, presidente. Muchas gracias, licenciado Christopher, por compartir con nosotros su opinión y esto tan importante que pues tiene las recomendaciones tienen la finalidad de incidir justamente en cuestiones públicas y generar precedentes para garantizar los derechos de todas y todos. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que alguien más quisiera compartir con nuestro expositor? Buenas tardes. Ya me gustaría preguntar, ¿qué pasa con los retenes cuando te bajan, por ejemplo? Muchas gracias, Iván Molina. Maestro Israel, preguntan esto y me parece que también Denise Vianey Pardo, quieres hacer uso de la voz, ¿verdad? ¿Le parece bien, maestro, que juntemos ambas preguntas para poder responderlas? Permítame porque creo que no me escuchó. Un segundo. Sí, por favor, ¿Sí? adelante. Okay. Muchas gracias, presidente. La pregunta de Iván, de los retenes, y adelante, Denise, por favor. Gracias, maestra Elena. Bueno, va un poco más enfocada, justo lo que usted decía, respecto a los precedentes que se crean, ¿no? A mí me crea un poco de duda, o más bien me gustaría escuchar la opinión del maestro Israel acerca de hasta dónde existe ese parámetro, ¿no? De los derechos de los manifestantes con los de los policías y la importancia que tiene el actuar de los policías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe una ley nacional del uso de la fuerza, ¿qué considera él que es lo oportuno, independientemente de la capacitación, para que estos policías puedan hacer un uso de la fuerza de la manera idónea? Porque desafortunadamente a veces la policía, ya sea municipal, estatal, lo que sea, desconoce de estos instrumentos jurídicos cuando debería de conocerlos, y es por esa misma razón por la cual se crean estas violaciones de derechos humanos y que van más allá de. Entonces, a mí me gustaría escuchar un tanto la opinión del maestro Israel en su experiencia respecto a este punto, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cuál es lo ideal para que los policías puedan acceder también a esta capacitación? Gracias. Gracias. Por cuanto al primer cuestionamiento que tiene que ver con los retenes, son sin duda una violación al artículo 11 constitucional, que es el de la libertad de circulación o de tránsito. Estos retenes son en sí mismos inconstitucionales porque la única posibilidad de restringir el derecho de circulación de acuerdo con este artículo constitucional es en los asuntos, por orden de autoridad judicial, en asuntos civiles y criminales, dice la Constitución, y por cuanto hace autoridades administrativas, las policías son autoridades administrativas, por cuanto hace autoridades administrativas únicamente para aquellas que tengan asignadas o asignadas facultades en materia de salubridad y de inmigración. Fuera de esos casos, cualquier otra restricción al derecho de circulación por parte de una autoridad estatal, federal, local, municipal, es inconstitucional. Eso siempre, es más, los retenes para alcoholimetría también lo son. Nosotros hemos sostenido eso. No están permitidos por la Constitución y bueno, es lo que pudiera yo decir en torno a este cuestionamiento. Esa es mi postura.
son inconstitucionales y propician otro tipo de violaciones a derechos humanos, como los que se ocupó esta sentencia, ¿no? La libertad, por supuesto, personal, la integridad, ¿no? La prohibición de tortura, la vida misma, ¿no? El fenómeno de las desapariciones pues, se da con una violación inicial a la libertad de circulación, por ejemplo, ¿no? Desapariciones forzadas. Entonces, pero de origen la pregunta concreta, esa sería mi postura. Por cuanto a los precedentes de la segunda pregunta que se me formula, qué puede hacerse o no para que los policías conozcan y puedan actuar sin desbordar el uso de su fuerza en contra de la ciudadanía de la población, yo los voy a invitar a que lean, a que consulten, analicen las obligaciones que derivan del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esencia, este artículo impone a todas las autoridades de los estados, impone el deber de que cuando un derecho de reunión, no está suficientemente garantizado en su ejercicio en alguna región, en algún estado, cuando no está suficientemente garantizado, en términos de este artículo 2 de la Convención Americana, surge o hacen hacer el deber de expedir todo tipo de medidas legislativas, administrativas o de cualquier carácter para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. Estamos hablando del derecho de reunión. En el tema legislativo, esta obligación, bueno, a nivel legislativo, administrativo y en lo que se entiende por otro carácter que es todo, cualquier medida, se entiende tanto en el aspecto positivo como en el negativo. En el positivo, en expedir medidas legislativas, leyes que regulen, que garanticen, o reglamentos en el tema administrativo, o cualquier otra medida. Esto es en la parte positiva, y en la parte negativa, bueno, si tienes una ley, una medida, un manual, un instrumento o una acción que es contraria a derechos fundamentales, tienes el deber de eliminarla, de cambiarla, de derogarla, de modificarla. Entonces, en el caso, volviendo o sintetizando la pregunta, para poder contestar esto, ¿qué se puede hacer? Hay que ver las obligaciones del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y creo que algo que todavía está pendiente de discutirse, de lograr consensos y de que se pueda regular, es justamente una ley que pueda garantizar el ejercicio efectivo del derecho de reunión, del derecho a la manifestación, del derecho a la protesta, y también yo diría de regular lo relativo a los actos de desobediencia civil. Creo que es importante reconocerlo, esto último, como derecho humano. Y por supuesto el tema de que las autoridades no conocen, que no están capacitadas, ahí entra también el tema, medidas de cualquier otro carácter. Capacitación, ahí tenemos la capacitación, los policías tienen que capacitarse, son de las cargas que tiene que cumplir el Estado. Finalmente volvemos al inicio, y por eso me detuve al inicio en el tema del derecho a la libertad de reunión. No se puede reprimir, se debe de garantizar, se debe de proteger la integridad y los derechos de terceros. ¿Cuántas veces no hemos visto que en una manifestación, en una protesta en la Ciudad de México, pues se rompen o se hacen actos de vandalismo, y no del monumento, porque eso es una discusión interesante? Me estoy refiriendo a daños en propiedad privada. ¿Está o no protegido ese tipo de conductas en términos del derecho a la manifestación de las ideas, el derecho al ejercicio de la libertad de reunión? Pues creo que podemos coincidir que no. Pero ya no estamos tan seguros en el tema de las pintas a monumentos. Eso no parte del derecho a manifestarse. Es una discusión, la verdad, bastante interesante. Yo estoy porque sí debe de protegerse a nivel del derecho a la manifestación. Yo estoy por eso, la verdad. Bueno, al final de cuentas se tiene que regular, ¿no? Dice por ahí un autor, es muy común, ¿no? Bueno, oye, pues hay un cierre carretero por unos manifestantes porque no tienen agua y están bloqueando una de las principales arterias de una ciudad. Nuestro derecho a manifestarnos. Pues sí, pero ¿qué pasa con los derechos de terceros? ¿Qué pasa si va a cruzar por ahí una ambulancia? Si hay un incendio y está atorado un coche de bomberos, ¿no? Quizás en una ley, en un instrumento, en una regulación se pueda hacer compatible, ¿no? Bueno, vamos a dejar un carril libre. Ahí, acuerdan ustedes del tema de los derechos humanos no son absolutos.
¿no? En el caso en específico hay que tender, acuérdense, Robert Alexi, de la teoría de la ponderación de principios, etcétera, y hacer compatibles y que se maximicen en la mayor medida posible los derechos humanos en el caso en específico. Estas serían mis reflexiones en torno a esta segunda pregunta. Muchas gracias, presidente. Y para ir cerrando esta ronda de preguntas y respuestas por el tiempo que tenemos, nos dice Giovanni Reyes, ¿considera importante la realización de actividades de prevención de violencias y riesgos sociales? En caso afirmativo, ¿qué actividades preventivas realiza la CDH de Morelos específicamente en el tema de violencia contra niñas, niños y adolescentes y hacia las mujeres? Sí, gracias. Voy a ser muy breve en la contestación por razón de tiempo. Desde luego que consideramos importantísima la prevención. Toda violación a derechos humanos supone un fracaso en el deber de prevenirlo. Pues con esa expresión, esa es mi ideología, con eso creo que contesto mucho. Actividades preventivas hacemos muchísimo en la comisión. Tenemos aquí, no sé, en Chiapas, facultad iniciadora de leyes. Impugnamos leyes. Ustedes también tienen la facultad de enjuiciar leyes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una política permanente. Todo lo que no sea compatible con los derechos humanos lo cuestionamos, lo impugnamos. También revisamos permanentemente nuestro marco normativo para presentar iniciativas de ley al Congreso para que estén a la vanguardia en el ámbito de los derechos fundamentales, en este caso en niñas, en niños y adolescentes, hacia las mujeres también. Ahorita estamos revisando un tema electoral que echó abajo la Corte en materia de paridad de género, de violencias en contra de las mujeres en materia política, en fin, etcétera. Y pues desde luego también lo que es la promoción, la difusión de derechos a través de programas. Tenemos un noticiario de derechos humanos, tenemos un programa de debate que se llama Derecho y de Frente, que se transmite en redes. Acabamos de lanzar una revista en donde exponemos estos temas, le entramos a los temas más espinosos, agudos y difíciles a los que usualmente, al menos en Morelos, no se les había entrado. Nos hemos metido a recomendaciones por declaraciones del obispo en materia de declaraciones homófobas. Hemos recomendado a un diputado por expresiones misóginas, algo también inédito porque fue un uso de la tribuna, con todo lo que la competencia y la inmunidad parlamentaria implica. En fin, le hemos entrado a muchos temas y creo que al final son instrumentos que se van poco a poco convirtiendo en medidas que buscan reprimir el injusto que se comete en el caso en específico, pero también disuadir la proliferación de los problemas y su comisión presente y futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por este intercambio. Y para cerrar, yo les pediría, si son tan amables, únicamente para quienes les sea posible, de aperturar sus cámaras para tomarnos una foto y también pedirle, por favor, a mi compañero Iván que exponga en pantalla el reconocimiento que a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le queremos hacer al maestro Israel Hernández Cruz por la ponencia en este primer taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que sea la primera de muchas en la que nos pueda estar acompañando. Sin duda, de verdad, muchísimas gracias y fue una plática muy enriquecedora. Ahí puede usted ver el reconocimiento que lo firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a nombre de todas y todos quienes integramos esta comisión. Muchísimas gracias. Por favor, Iván, si gustas dejar de compartir pantalla para que podamos tomarnos la foto con nuestro invitado y dar por concluida esta actividad. Bueno, por favor, sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Voy con la segunda pantalla. Permítanme, por favor. Muchísimas gracias a todas, a todos. Presidente, le agradecemos mucho su tiempo y le reiteramos nuestro agradecimiento a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Que tengan todas y todos un muy buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Para las y los participantes, les recordamos que para el criterio de su asistencia pueden anotar su nombre en el chat. Para quienes ya lo hicieron, hagan caso omiso de este comentario, pero para quienes falten, por favor, colocar su nombre en el chat. Muchísimas gracias a todas, a todos por haberse conectado el día de hoy y les hacemos una invitación para que el día 28 de octubre también puedan participar en nuestro segundo taller de análisis de la Corte Interamericana. Vamos a abordar el caso Arciénega y otros contra el Estado mexicano. Nuestro ponente invitado es el maestro Franco Gatti.
Él es docente de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina y fue invitado a participar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de estos intercambios académicos de dicha universidad, y pues obviamente también ha participado en la redacción de algunas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana. Están todas y todos invitados, pueden checar el link de registro en la página de la Comisión Estatal, en Facebook, y por aquí también les vamos a tratar de compartir. Por favor, Iván, si puedes compartir la imagen del evento que les comento a quienes nos acompañan aún todavía en línea. Y de cualquier forma pueden también consultarlo en el Facebook. Les agradecemos a todas, a todos su presencia y les reiteramos que estamos a las órdenes desde el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Muchas gracias a todas, a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.